Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión ENVIC e Industria 4.0. Para empezar este seminario, denominado Registros Akáshicos y Ciencia 2, voy a hacer un paneo general por lo que quedó de la primera parte de este seminario, ¿cierto? Vamos a hacer una síntesis, un resumen, una recapitulación de lo que traemos del seminario anterior para ponernos en contexto y seguir de ahí en adelante. Del seminario de la primera parte, pues queda una frase que espero ya te haya quedado totalmente clara, y es que para que toda red, entendiendo por nuestro universo como una red compleja, ¿cierto? Donde hay unas redes dentro de otras contenidas, digamos, tenemos la red de planetas, después dentro de nuestro planeta tenemos la red de animales, seres vivos, piedras, minerales, etcétera. Después dentro de nosotros hay una red de células, órganos, tejidos, etcétera. Dentro de eso hay una red de átomos, electrones, partículas subatómicas, etcétera. Entonces vemos que todo funciona como redes complejas unas dentro de otras. Entonces vamos a decir que para que toda red de esas opere, es necesario que haya comunicación entre sus nodos. Recordemos que acá, como lo vemos, una red, vamos a ponerle aquí puntero láser, aquí entonces nosotros tenemos una red en la cual hay nodos y hay relaciones. Los nodos es cada uno de esos actores que conforma la red, y las relaciones pues viene a ser cómo se unen esos actores. Entonces vamos a decir que siempre es necesario que haya comunicación entre sus nodos. ¿Por qué? Porque si un nodo no se comunica con otro, pues cómo va a haber una reacción en cadena, cómo va a haber movimiento, cómo esa energía va a empujar a la red hacia algo. Entonces siempre tiene que haber comunicación entre esos nodos. Y para que esta comunicación sea posible, debe existir un medio. ¿Por qué? Porque recordemos que en el proceso comunicativo, para que haya una transmisión de un mensaje, siempre tiene que haber un medio. Por ejemplo, tú que me estás escuchando a través de tu computador, todo lo que te estoy diciendo en este seminario, pues básicamente el medio vendría a ser, uno, la parte digital que está transformando mi voz en ceros y unos para que por conexión a internet llegue mi mensaje hasta tu pantalla, y dos, un medio análogo o analógico que vendría a ser las ondas acústicas pegando en el viento para que en tu oído eso se transforme en palabras. Ese medio que se ha comprobado que existe para la comunicación de todas esas redes en todas las escalas es lo que denominamos el campo akáshico. En ese campo akáshico, entonces están los registros akáshicos, donde decimos que este es el quinto elemento. Es como ese medio por el que viajan los mensajes en todas las escalas y en todas las dimensiones. Entonces traíamos del seminario anterior dos aportes, precisamente desde dos ciencias, una que estudia lo micro y otra que estudia lo macro, desde la física cuántica hasta la cosmología. Decíamos del seminario anterior que el aporte de la física cuántica para entender el campo akáshico es desde la concepción de múltiples presentes, de múltiples líneas del tiempo y de múltiples universos. Entonces te explicaba desde el seminario anterior que aquí tenemos la función de onda del hidrógeno que puede tomar todas estas formas diferentes que ves acá, donde te explicaba que estas imágenes provienen de la superposición de muchas imágenes, millones de imágenes, para generar pues lo que vendría a ser estos patrones de luz que se ven acá, producto del electrón que está alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno. Entonces decíamos que según la ciencia, la física cuántica moderna, decíamos que antes se hablaba de un spin en donde cada vez que tú dejabas de mirar y volvías a mirar el átomo de hidrógeno, entonces el electrón estaba en una posición. Lo dejabas de mirar y lo volvías a mirar y ya estaba en otra posición. Lo dejabas de mirar y lo volvías a mirar y ya estaba en otra posición. Entonces decíamos que esa era la dualidad onda-partícula. Decíamos entonces que la física moderna dice que probablemente lo que uno vea no es una probabilidad de ese electrón moviéndose, sino que lo que estamos haciendo es viendo los múltiples presentes de ese átomo.
donde en un presente va a estar el núcleo con el electrón en una posición, deja uno de mirarlo y cuando lo vuelve a mirar no es que se mueva y se quede quieto, sino que cuando uno lo vuelve a ver, lo que hace es ver otro posible presente donde ese núcleo ahora va a tener el electrón a otro lado. Entonces decíamos que eso es una configuración de 10 a la 100, que es un número bastante extenso, en donde esos son los múltiples universos y esos múltiples presentes que puede tener ese átomo. ¿Por qué esto aporta conocimiento a lo que sería el descubrimiento del campo akáshico? Porque nos vamos a dar cuenta que el campo akáshico, que contiene a los registros akáshicos, es un proveedor de información de todos los posibles presentes, de todas las posibles dimensiones, de todos los posibles agentes que interactúan en él. Quiere decir que los registros akáshicos va a contemplar la cuarta, la quinta y hasta la 11ª dimensión, con lo cual podemos decir que por ese motivo es que se puede consultar los múltiples presentes, múltiples futuros, múltiples pasados, etcétera. Entonces, ese sería el aporte desde la física cuántica. Decíamos también en el seminario anterior que la cosmología nos aporta el conocimiento del universo holográfico, donde decimos que las dimensiones inferiores están afuera, están hacia lo grande, hacia lo macro, y las dimensiones más altas están hacia lo micro, hacia lo pequeño. Decíamos por ello que nuestro universo tridimensional parte de un encerramiento bidimensional que refleja esa tridimensionalidad. De esta manera, la cosmología, el aporte que le da al campo akáshico es aseverar que no importa si los agujeros negros consumen la información del universo, puesto que hay estudios científicos muy serios que sostienen que los agujeros negros a todo planeta, toda estrella, etcétera, que absorba, lo hace desaparecer del universo y hace desaparecer su información. Entonces ahí, si uno lo viera desde ese punto de vista, diría, ¿y yo cómo podría averiguar los registros akáshicos de ese planeta que desapareció y que no dejó información? Entonces, el principio del universo holográfico nos dice que aunque en el universo tridimensional desaparezca, hay como quien dice una copia de seguridad en ese universo bidimensional. Por lo tanto, la información no desaparece desde el inicio de los tiempos. Entonces, ese es el aporte de la cosmología a los registros akáshicos. Bueno, vamos entonces ahora sí con temas nuevos de profundización. Resulta que vamos a ir viendo cómo es que a distintas escalas se genera comunicación entre los nodos de redes complejas. Entonces vamos a empezar con la cosmología, cómo explicaría la comunicación que queda precisamente en ese campo akáshico como medio de comunicación. Te traigo 3 ejemplos y te traigo una pregunta central. La pregunta central es, ¿nuestro universo es el microestado más probable? ¿De dónde viene esa pregunta? Esa pregunta viene de la teoría de la complejidad, en donde valoramos orden y caos. Decimos que caos es la cantidad de microestados posibles en un sistema. ¿Cómo así que los microestados en un sistema? Un microestado es la probabilidad de que un sistema adopte X o Y forma. No sé, veámoslo por ejemplo con el nacimiento de un pollo. Entonces, hay unos microestados que serían las probabilidades de que unos genes se manifiesten y otros no. Entonces uno podría preguntar, ¿de cuántas formas podría nacer ese pollo? ¿Con cuántas configuraciones diferentes? La idea es que entre más probabilidades haya de que un resultado en un sistema sea diferente, vamos a decir que hay mayor cantidad de microestados.
y esos microestados se relacionarían a un sistema caótico. Ahora, el microestado más probable es el que va a constituir el orden. ¿Qué quiere decir el microestado más probable? Que dadas unas condiciones, uno dice, ah, pues el microestado más probable es que el pollo nazca de color amarillo. O sea, uno como que esperaría que eso sucediera. Entonces, de ahí es de donde parto a esta pregunta, ¿nuestro universo es el microestado más probable? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque cuando empezó el Big Bang, que es un fenómeno cuántico ya avalado por la NASA, nuestro universo hubiera podido tomar n configuraciones diferentes, n microestados posibles. ¿Será que nuestro universo es un microestado aleatorio? ¿O será que hubo una inteligencia que dijo, el universo que se materializó fue el microestado más probable y ese es el que constituye el orden? Vamos a responder esa pregunta a través de lo siguiente. Primer ejemplo, la NASA publicó, esto salió en CNN, en la BBC, salió en los distintos noticieros, está en redes sociales también, que la NASA hizo un sondeo de los sonidos del universo. Resulta que en el universo las estrellas y los planetas emiten sonidos. Y la NASA lo que hizo fue como limpiar de ruido esos sonidos para generar lo que serían las frecuencias propias del universo a nivel sonoro. Más o menos el universo sonaría así. ¿Un planeta se comunica con otro? Sí, los planetas se comunican como red. De ahí es de donde se derivan algunas pseudoteorías, digo pseudoteorías porque no son teorías científicamente comprobadas, pero en las cuales, por ejemplo, se sostiene que nosotros en el planeta Tierra tenemos vigilancia extraterrestre. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo vibre el planeta Tierra, eso puede afectar positiva o negativamente a los otros planetas y estrellas, porque es que el planeta Tierra no es algo que esté por allá aparte. Lo que sucede acá le puede afectar a los extraterrestres, claro que sí, porque todos los planetas y las estrellas son nodos en una misma red. O sea que los planetas sí se comunican entre ellos. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte acá? Que efectivamente a nivel universal hay patrones y el primer patrón es que los planetas se comunican por sonido. Veamos lo siguiente, el ejemplo de las exotierras. Resulta que los seres humanos enviamos una sonda espacial pues para tomar registro en audio y en video, perdón, y fotografías de lo que serían las posibles exotierras. ¿Qué es una exotierra? Un planeta que se parece al planeta Tierra y que tiene como unas características atmosféricas similares, etcétera. También características químicas, ¿no? Físicas. ¿Qué se encontró con la sonda Kepler que en este momento ya no está en funcionamiento y que quedó como basura espacial que va más o menos a la distancia del Sol de nuestro sistema solar? Encontró muchos planetas, acá solo tengo el Kepler 62e y el Kepler 62f, pero hay muchos otros, donde hay patrones específicos de lo que serían las exotierras. Por ejemplo, se ha comprobado que en todo sistema solar, el planeta que es habitable se encuentra precisamente en una zona que se llama la zona habitable. Y esa zona contempla entre el tercer y cuarto planeta de todo sistema solar, es decir, entre la posición de la Tierra y Marte. Ahí se han encontrado todas las exotierras. ¿Tú crees que eso es aleatorio?
que siempre entre el tercer y cuarto planeta haya una exotierra. Incluso, por ejemplo, se ha encontrado otro patrón y es que en todo sistema solar hay un planeta gaseoso grande, es decir, un equivalente a Júpiter. Entonces nos damos cuenta que en el universo hay patrones que se repiten. El tercer ejemplo son los giros antihorarios. ¿No te habías puesto a pensar en algún momento que tanto el movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol, viéndolos desde el polo norte, todos los planetas, a excepción de Plutón, giran en sentido antihorario? Entonces, eso pues da como noción de que hay un patrón en los movimientos de traslación. Ahora, para el movimiento de rotación, que es el de giro sobre su propio eje, también prima el sentido antihorario. Solo vamos a ver unas excepciones que son Venus y Urano. Tienen como excepción ese giro que en vez de ser antihorario es horario. Incluso Urano, lo que vamos a decir, porque a diferencia, si te das cuenta, aquí Venus tiene su eje al revés, Urano lo tiene casi sobre su eje de traslación. Entonces, nuevamente, esos giros antihorarios se repiten a lo largo de las rotaciones y las traslaciones del planeta. Eso no puede ser coincidencial y lo que se dice es que el spin, obviamente el spin no es una rotación, pero digamos haciendo como ese símil a la rotación de la partícula que generó el Big Bang, que probablemente fue un gravitón, llevaba ese movimiento, con lo cual al estallar, todo lo que se empezó a derivar de ese Big Bang conservó el mismo movimiento y que al parecer los que tienen un sentido de giro diferente es producto de colisiones de pronto con otros asteroides, etcétera, que hace que cambie su eje o que cambie su traslación. Entonces nos damos cuenta que el universo emite señales, se comunican entre ellos los planetas, las estrellas, etcétera, y también crean patrones. Y todo eso que está por atrás vendría a ser el campo akáshico, porque el campo akáshico es el que genera un medio para que los nodos de una red se comuniquen. Vamos a ver entonces la explicación del campo akáshico desde la siguiente rama de la ciencia, y es desde la física cuántica y desde la química. Vamos a ver si después de pasar por los planetas, las moléculas y las partículas también se comunican. Y la respuesta es que sí. Y aquí te traigo 3 ejemplos nuevamente de comunicación entre los nodos de una red compleja. Y ahora a otra escala. Por un lado, desde la química tenemos los enlaces químicos, que eso pues a uno se lo enseñaba, ¿no? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Recuerda que estos enlaces covalentes pueden ser polares o apolares. La cuestión es que, dada la cercanía de los electrones de valencia, que los electrones de valencia son los que se encuentran en el último orbital atómico, por sus polaridades pueden compartirse 2 electrones, como sería el enlace covalente. Ese electrón puede saltar de un átomo al otro, como lo que sería el enlace iónico. Puede haber acercamientos y alejamientos generando una matriz, como podrían ser los enlaces metálicos. Entonces ahí nos damos cuenta que entre electrones que pertenecen a distintas moléculas se comunican, también se comunican. Lo que pasa es que debes tener claro una cosa, y es que a cada escala y teniendo en cuenta los nodos de cada red, el lenguaje en el que se comunican puede variar. Por ejemplo, en este caso, una molécula no se comunica con otra ni a través de palabras, ni a través de sonidos, aunque hay algo que se llaman los modos vibracionales, pero no los voy a tratar, sino que se comunican por cargas, por polaridades, es decir, por fuerzas electromagnéticas.
Entonces ahí podemos ver que efectivamente también hay comunicación a este nivel. ¿Cómo hace un sodio con un cloro para formar un cloruro de sodio que es la sal de mesa? Comunicándose. Nuevamente, es una red compleja que se comunica. ¿Y cuál es el medio por el que viaja esa comunicación? En el campo akáshico. Porque recuerda que si no existiera un medio, simplemente no podría haber esa comunicación entre esas moléculas. Tiene que haber un medio para que haya comunicación. O sea que el campo akáshico no solo está en el universo de lo macro, no solo está detrás de los planetas, que es lo que vamos a llamar el vacío cuántico, que ahorita te lo voy a explicar, sino que también está en lo micro, donde es ese trasfondo por el que se comunican estas moléculas. Aparte de los enlaces químicos, tenemos las fuerzas intermoleculares, que son de menor magnitud que los enlaces químicos, donde tenemos las fuerzas ion-dipolo, las Van der Waals y los puentes de hidrógeno, en donde ya no hay un compartimiento de electrones entre dos átomos o entre dos moléculas, sino que hay un acercamiento y un alejamiento, como si fueran imanes por el polo igual y por el polo opuesto. Por ejemplo, por fuerzas intermoleculares, es el fenómeno que se da de la hidratación de algún compuesto. La hidratación de un compuesto, ¿qué es? Que moléculas de agua empiezan a rodear a un sólido y pueden hacer de pronto, si ese sólido tiene cierta absorbencia, puede hacer que se ponga más esponjoso. Haz de cuenta la esponja con la que lavas la loza. Todo eso son fuerzas intermoleculares. Pero si nos pasamos en la escala de los micrómetros y de los nanómetros, si nos pasamos a la escala de los Armstrongs, donde están los átomos, entre las partículas subatómicas hay comunicación, también hay comunicación. Resulta que para cada partícula subatómica que existe, existen también antipartículas. Entonces, por este lado tenemos los quarks, que los quarks vendrían a ser los que componen el núcleo de los átomos. Acuérdate que antes había una falsa creencia, es una teoría que ya fue rebatida, que el átomo era una unidad indivisible. Falso, se comprobó que no. Después se dijo no, el núcleo de los átomos es una unidad indivisible. Falso también, porque ahora se ha comprobado que existen los quarks, que es en lo que se dividen los núcleos de los átomos. Pero lo importante acá es que para cada quark hay un antiquark. Ahí la pregunta es, ¿tú crees que por cada quark hay un antiquark de manera aleatoria? Resulta que las partículas subatómicas también se comunican para que si acá hay un up, automáticamente otra partícula subatómica se vuelva un anti-up. O que si tenemos aquí un electrón, entonces haya un antielectrón. Recordemos que esto sigue el principio de la conservación de la energía en la termodinámica. ¿En qué medio podría un electrón decir, oiga, que el otro se vuelva un antielectrón o que un neutrino tenga un antineutrino correspondientemente? En el campo akáshico. Tiene que haber un medio para que el electrón y el antielectrón se comuniquen. Porque incluso desde la física cuántica que se ha comprobado que si yo cojo el antielectrón y lo vuelvo un electrón, entonces este electrón automáticamente se vuelve un antielectrón. Entonces ahí tiene que haber comunicación. Entonces el tema de las partículas y las antipartículas. Otro ejemplo son las reacciones en cadena para saber que hay comunicación. Y entonces aquí te pongo un panel solar. ¿Sabías, por ejemplo, que los paneles solares realmente no funcionan con electricidad provista por los electrones? Se tiende a creer, por ejemplo, que la energía eléctrica que entra a los hogares, pues esta proviene del movimiento de los electrones. Haz de cuenta que hay como si se abriera una llave de agua,
pero esa llave es de electrones y entonces esos electrones pasan por un cable y proveen energía. En el caso de los paneles solares, lo que provee la energía no son los electrones, sino los fotones. Por eso se llama energía fotovoltaica. O sea, lo que provee el voltaje, que es la energía, lo proveen son los fotones, energía fotovoltaica. ¿Qué es lo que pasa? Que en términos más, términos menos, para no meternos a fondo en cómo funciona un panel solar, lo que vamos a decir es que los electrones ahora van a funcionar como si fueran carritos de mercado. O no, más bien carritos de mercado no, más bien haz de cuenta que el electrón es una persona y que el fotón, que es una onda de luz, es una chaqueta y que esa persona, o sea, el electrón, se pone esa chaqueta. Entonces, haz de cuenta que el electrón se pone la chaqueta, camina y después, digamos, de la entrada de la casa llega a una habitación y se quita la chaqueta y la deja en la cama, que sería el fotón. Entonces, el electrón en esta ocasión es un transportador del fotón. Esas reacciones en cadena, ¿tú crees que son aleatorias? El hecho de que un electrón diga, me voy a poner este fotón encima y lo voy a depositar acá. Ahí hay comunicación. ¿Cuál es el medio de comunicación para que eso suceda? El campo akáshico. Siguiente campo de la ciencia. Vamos a hablar desde la biología. Entonces, desde la biología te traigo nuevamente 3 ejemplos. Primero, ¿sabías tú que hay una disciplina que se llama la biosemiótica? Resulta que la biosemiótica trata la concepción de que se puede hablar de inteligencia sin necesidad de que haya un cerebro. Entonces no es como que lo que tiene cerebro es inteligente y lo que no es bruto. Esta biosemiótica parte del principio, por ejemplo, de por qué una plantica que está puesta en una matera al lado de una ventana donde entra la luz solar, ¿cómo hace esa plantica para decir, oiga, mi alimento está hacia este lado? Y entonces tú te das cuenta que la plantica empieza a voltear sus hojas y su tallo hacia allá. ¿Y cómo hace esa misma planta para acomodar sus raíces debajo de la tierra para decir, oiga, acá es donde hay mayor cantidad de minerales, entonces voy a absorberlos por acá? Si es que la planta no tiene ni siquiera sistema nervioso como tal. Resulta que desde la biología hay algo que se llaman los microtúbulos. Los microtúbulos son uno de los organelos celulares. Lo que pasa es que muchos de nosotros, pues que estuvimos en el colegio hace un par de años, nunca nos explicaron que los microtúbulos eran parte de la célula. Es más, en los dibujos ni siquiera salía, pero en las nuevas ilustraciones de la célula sí salen los microtúbulos como organelo. El microtúbulo, haz de cuenta que es el cerebrito de una célula. O sea que realmente cada una de las células de nuestro cuerpo tienen cerebritos. Incluso se ha comprobado que las mismas neuronas tienen microtúbulos. ¿Qué hacen esos microtúbulos? Hacen las veces de regulador de la información a manera de ondas. Y quiero que tengas esto supremamente claro, porque el campo akáshico yo encontré que funciona muy similar a un microtúbulo. Cuando estaba preparando la presentación, me di cuenta de eso. Voy a poner el telescopio de la película Bichos. Telescopio, película Bichos de Disney Pixar. Voy a ponerlo por aquí en Google. Un microtúbulo funciona más o menos como el telescopio de la película Bichos. Entonces aquí era cuando el protagonista coge como a la princesa y entonces enrolla una hojita y le pone una gotica de agua y dice, mira, esto funciona como telescopio. Un microtúbulo es parecido, es lo más parecido que he encontrado un microtúbulo. Resulta que el microtúbulo también tiene forma tubular, como te lo mostré en las diapositivas, y también tiene una especie de agua que se puede volver superfluida o se puede condensar a conveniencia. Resulta que los microtúbulos, el lenguaje de comunicación son ondas. Esas ondas se llaman solitones. Vamos, perdón, a buscar acá onda solitón.
Una onda solitón es una onda sola que funciona como si fuera un latigazo. Un solitón es así. Es como un latigazo. Es una onda que sube y baja. Parecido a una delta de Dirac. Pero pues no propiamente un solitón. Es como una onda como si fuera un latigazo. Resulta, no sé si por acá hay más solitones. Bueno, más o menos son así. Resulta que los microtúbulos transportan esos solitones. Donde cuando el agua se condensa, se genera una superconductividad donde ese solitón puede viajar de microtúbulo a microtúbulo. Imagínate en el tamaño de una célula que está a nivel de micrómetros, que una información viaje de microtúbulo a microtúbulo a nuestra escala es como que viajara de un lado del planeta al otro. Es una distancia impresionante. Y que una onda se conserve sin ruido alguno viajando de un microtúbulo a otro es algo impresionante. También el microtúbulo puede entonces dejarse de condensar y volverse más líquido, y entonces ahí es cuando se vuelve pensamiento consciente para el ser humano. Entonces haz de cuenta que es como que los microtúbulos funcionan como que se vuelven líquidos, se vuelven condensados, se vuelven líquidos, se vuelven condensados. Se comunican entre las células, se comunican con mi cerebro. Se comunican entre las células, se comunican con mi cerebro. ¿Dónde sucede ese fenómeno? En el campo acásico. Señalización celular. Nosotros encontramos que las células se comunican de tres maneras. Hay una comunicación que se llama exocrina, otra que se llama endocrina y otra que se llama autocrina. Pero básicamente la señalización celular funciona como una célula que le manda iones, entiéndase por iones, moléculas que han ganado o perdido electrones, o sea, son moléculas que, digamos, pueden tener 9 electrones y 8 protones, por ejemplo, entonces ahí tendría carga más. Y esos iones van de una célula a otra, que la que recibe sería la célula diana, para generar una respuesta en ella. Cuando una célula no es diana, entonces como que ignora el mensaje, se queda así de bracitos cruzados esa célula y dice, no le voy a hacer caso a la otra. Dentro de la señalización celular te comenté que está la comunicación endocrina. La comunicación endocrina es la que va desde las glándulas que generan hormonas, sintetizan hormonas, muy responsables de nuestras emociones, ¿no? Si tú dices, ay, es que yo soy mal geniado, eso probablemente es que tienes altos niveles de cortisol, que es una hormona. Entonces, ¿qué hace? Esa glándula manda esa hormona por cualquier fluido biológico, especialmente el torrente sanguíneo, pero puede ser cualquier fluido biológico, hasta llegar a una célula diana que tiene unos receptores, que esos receptores atrapan el mensaje en esos iones a manera de llave cerradura, parecido a cómo funcionan las vacunas y los anticuerpos, ¿cierto? O sea, esa molécula tiene una forma que encaja en una forma, haz de cuenta, una llave y una cerradura, y entonces ahí capta el mensaje. ¿Tú crees que eso funciona de manera aleatoria? Que hayan células dianas, que hayan células que no son dianas. ¿Dónde sucede eso? Sí, en los fluidos biológicos, que sería ese medio. Pero esos fluidos, ¿por qué están afectados? Por el campo acásico. El ejemplo final que te tengo es de la biología, es la genética evolutiva. ¿Qué es la genética evolutiva? Distintas mutaciones. Obviamente las mutaciones pueden presentarse de distintas formas, pero pues no voy a entrar a hablar de las mutaciones. Lo que sí te puedo decir es que la genética evolutiva es el cómo distintas partes del ADN que pueden dar características en un ser, que esos fragmentos que dan características en un ser se llama los genes. Hay unos genes que todos tenemos latentes. Tú que me estás viendo, yo, todas las personas, los seres vivos tenemos unos genes latentes. Pero resulta que hay unos mecanismos que dicen cuáles de esos genes se van a manifestar y cuáles no. Entonces, por ejemplo, pueden haber dos gemelos, pero uno con predisposición a una cosa y otro con predisposición a otra.
a enfermarse de X cosa o etcétera. ¿Y eso por qué se da? Por la expresividad de los genes. Entonces la pregunta es acá, ¿tú crees que los genes se expresan aleatoriamente? O sea, que un gen va a decir, yo me voy a expresar y usted no, así de manera aleatoria. Resulta que los genes también se comunican entre sí y con las enzimas de transcripción, de translocación, etcétera, que van a servir para manifestar unos genes o no en proteínas, aminoácidos, etcétera. De ahí se da la genética evolutiva para que, por ejemplo, un camaleón se pueda defender de los depredadores a través de múltiples mecanismos. O sea, un camaleón es un ser que por genética evolutiva está muy desarrollado. Puede camuflarse con distintos colores. Tiene una lengua que se puede estirar varias veces el tamaño de su cuerpo. Tiene visión estereoscópica donde un ojo puede mirar para un lado y el otro para el otro. Esos genes han evolucionado de generación en generación para resultar con una máquina casi tan perfecta, digamos, a nivel de eh, evolución contra los depredadores como puede ser un camaleón. Y eso tiene una comunicación como red compleja que el medio es el campo akáshico. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la manera en que un ser vivo se mantiene vivo. La homeostasis consiste en incorporar y disipar variables desde y hacia el entorno. ¿Qué quiere decir eso en español? Que tú respiras. Si tú dejaras de respirar, mueres. ¿Cómo se sabe que un ser humano, un bebé que nació, está vivo? Porque respira. Y la respiración es algo que tú traes del medio, botas hacia el medio. Traes del medio, botas hacia el medio. Lo mismo la alimentación. Tú muerdes una manzana. ¿Qué es morder una manzana? Traer algo del medio, algo ajeno a ti, absorbe sus componentes y después lo que no te sirve lo desechas. La homeostasis es ese proceso de incorporar y disipar cosas con el medio. Todos los seres que se consideran vivos tienen homeostasis porque son sistemas abiertos. Traen cosas, disipan cosas. Eso tampoco es aleatorio, eso es comunicación y eso se da en el campo akáshico. Voy a entonces frenar aquí nuevamente y ya explicamos todo desde las tres ramas de las ciencias básicas. Aquí ya tengo una pregunta. Piedad pregunta. Buenas noches, lo que comprendo es que el campo akáshico está lleno de microtúbulos que trabajan en equipo y se comunican entre sí para poder generar moléculas. Tienes ahí una confusión conceptual, Piedad. Lo que yo estoy dando son distintos ejemplos de cómo a diversas escalas, entre diversas redes, contemplando diversas dimensiones, hay un factor en común y el factor en común es la comunicación. Pero ¿qué sucede? Que la comunicación no se puede dar en el vacío. Es decir, si en este momento estuviéramos en medio del vacío, Piedad, tú no escucharías mi voz. Entonces, ¿qué pasa? Que a distintas escalas los elementos de una red se pueden comunicar de diversas maneras. Pero para que haya comunicación tiene que haber algo en común y es un medio. Porque la comunicación se disipa a través de ese medio. Ahorita ya voy a profundizar un poco más en ese concepto. Lo que te estoy hablando es que siempre, sin importar si estamos en lo grande o en lo pequeño, siempre hay dos cosas, un lenguaje y un medio por el que ese lenguaje viaja. Y ya vamos a ver que todas las formas de lenguaje, sin importar de cuál se trate, implica energía. Para que yo te pueda transmitir un mensaje, Piedad, yo tengo que utilizar mi energía para mover mis cuerdas vocales, para que yo genere una perturbación en ese medio y esa onda de sonido llegue hasta ti. Eso pasa a todas las escalas, así no sean ondas de sonido, así sean eléctricas, de presión, de temperatura, hormonas, luz, lo que sea,
sigue los mismos principios. Eso es lo que estaba intentando explicar. Los microtúbulos simplemente son un ejemplo dentro del campo de la biología. Espero pues me hayas entendido, Piedad. Lo que estoy haciendo en este momento es dar soporte científico a la existencia del campo akáshico. Que cuando leemos los registros akáshicos, lo que nosotros estamos haciendo es conectarnos con ese campo akáshico. Entonces, por ahora estoy justificando científicamente la existencia del mismo para ahorita pasar a explicar ya la dinámica dentro del mismo. Cómo es que capta y almacena información. Eso también te lo voy a explicar en este seminario. Perfecto, Piedad. Ahora Adriana pregunta. Entiendo que estás hablando desde un enfoque sistémico, con las características del mismo, en donde se encuentra interacción, comunicación e interdependencia. Está muy completa tu frase, Adriana, porque efectivamente algo que es importante es las relaciones de interdependencia e interdefinición. Yo, sin mi entorno, no puedo existir. Así de sencillo. Y alguien me diría, ay, ¿cómo así que usted sin el entorno no puede existir? Evidente. Si no hay aire que respirar, que sería mi entorno, ¿podría existir yo? No, no podría incorporar y disipar variables. O sea, sin atmósfera y sin aire no hay Juan Pablo. Entonces ahí hay una interdependencia. ¿Por qué? Porque también esa atmósfera que tiene dióxido de carbono y oxígeno, ¿por qué tiene esos componentes? Porque existe Juan Pablo. No es que uno es el que le manda el dióxido de carbono a la atmósfera para que entonces las plantas tardaran. Es como alguna vez que yo hablé de qué pasaría si el planeta Tierra se conformara solo de vegetales. ¿Podría sobrevivir el planeta Tierra como lo conocemos? Y la respuesta es que no, porque si no hubieran animales, seres humanos, que expeliéramos o exhaláramos CO2, entonces las plantas de qué se alimentarían. Entonces démonos cuenta de que hay una interdefinición que me imagino que es lo que habla como interdependencia Adriana. Entonces por eso digo que lo que escribió Adriana pues es muy acertado. Campo akáshico con comunicación e interdependencia, efectivamente. Y vamos a ver ahorita cómo es que el campo akáshico almacena esa información, porque es que cuando nosotros vamos a los registros akáshicos, yo puedo preguntar a esos registros akáshicos por la existencia a lo largo de todos los tiempos, todas las dimensiones, etcétera, de cualquier ser. Entonces ya sabemos que cualquier ser puede ser generador de comunicación, que esa comunicación viaja por el campo akáshico, que es lo que estaba acabando de explicar. Entonces falta es ahora entender cómo es que ese campo akáshico graba esa información que viaja por él. O sea, no solo como que pasa la información y ya se comunicó un nodo con el otro, sino que esa información queda grabada, que eso es lo que voy a explicar a continuación. Cómo queda grabada la información del campo akáshico. Para ya después explicar, cuando uno entra a los registros akáshicos, cómo traer esa información que quedó grabada. Más o menos esa es la dinámica. Entonces dice Adriana, la homeostasis se relaciona en cómo un sistema puede tener caos, pero se autorregula y puede llegar a volver a su estado de equilibrio. Es lo que entiendo. ¡Wow! Ahí hay muchos conceptos, Adriana. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis no se encuentra en equilibrio. Ahí es donde tengo que hacerte esa aclaración. La homeostasis se encuentra lejos del equilibrio. Y eso puede sonar contradictorio. ¿Cómo así que la homeostasis está lejos del equilibrio? La homeostasis está lejos del equilibrio, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros como seres que inhalamos y exhalamos aire a través del proceso de la respiración, nosotros estamos inacabados, incompletos y en desequilibrio. Si estuviéramos en equilibrio, moriríamos, porque no necesitaríamos incorporar ni disipar nada, como una piedra. Entonces el hecho de que seamos sistemas abiertos nos hace sistemas lejos del equilibrio. La homeostasis, ¿qué es? Es estando lejos del equilibrio, incorporando unas cosas y disipando otras, ¿cómo podemos mantenernos en un estado casi estable? Realmente no es de equilibrio, es un estado casi estable, donde no perdemos la identidad, donde tenemos unos procesos internos definidos,
pero siempre vamos a necesitar incorporar algo, disipar algo, incorporar algo, disipar algo. Y eso que incorporamos incorpora al campo acásico dentro de nosotros, ¿no? Cada vez que respiramos, estamos respirando campo acásico también, que es lo que vamos a ver. No sé si de pronto ya te quedó un poco más claro, Adriana, la parte de la homeostasis. Chéverísimo. Sí, claro, aquí estamos hablando de ciencias de la complejidad, ciencias de la vida. Es muy bueno entender eso, efectivamente. Listo. Eso tiene hasta matemáticas. Los números complejos tienen que ver con la homeostasis, con esos procesos. Bueno, Adriana me está preguntando por la entropía. Claro, la entropía también cabe aquí porque estamos hablando de redes complejas. ¿Qué es la entropía? La entropía, según la definición de la termodinámica, es la cantidad de energía que no genera trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que entropía qué es? Básicamente, Adriana, tú te comes un almuerzo, un buen desayuno, un buen almuerzo, y sales a trotar. Cuando estás trotando, ese almuerzo, ese desayuno que te comiste, te va a servir como energía para mover tus músculos. Tan, 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 tan. Pero resulta que no toda esa energía se aprovecha. Hay una energía que no se aprovecha y es cuando empiezas a sudar. Resulta que parte de esa energía se vuelve calor. Entonces esa energía que no constituye trabajo, que se disipa de otra manera, esa es la entropía. ¿Qué pasa? Que la entropía es propia de los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos se vuelven entrópicos. ¿Por qué? Porque incorporan y disipan variables. Entonces, efectivamente, hay por un lado homeostasis, que es conservar ese estado metaestable, se llama, medio estable, incorporando y disipando variables, y también está implícito el concepto de la entropía, que es esa energía que, entre comillas, se pierde. ¿Ya te quedó claro también el concepto de entropía? Entonces hablamos de homeostasis y entropía en términos que aplican tanto para la biología como para la física. También, por ejemplo, desde la parte de la termodinámica, para mirar el motor de un avión, ahí aplica también la entropía. Listo, perfecto, Adriana. Bueno, muy interesantes estas preguntas. Hablamos ya de conceptos teóricos de lo que sería la complejidad. Vamos ahora sí a explicar cómo funciona el campo acásico, cómo es que almacena información. Espero voy a explicarlo muy detenidamente para que se entienda cómo funciona el campo acásico, dónde están los registros acásicos. Y acá está la explicación. ¿Cómo se almacena la información? Ya sabemos que a todas las escalas, en todas las dimensiones, todo está compuesto por redes que se interrelacionan y se interdefinen. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya relación entre un nodo y otro en esa red, entonces decíamos que hay dos cosas: un lenguaje para generar comunicación y un medio para generar esa comunicación. Decimos entonces que el lenguaje puede ser sonido, luz, calor, polaridad, electromagnetismo, etcétera. Y decimos que el medio es el campo acásico, es por donde viajan esas ondas. Vamos a decir entonces ahora que todo se comunica por ondas, ¿cierto? Y que el campo acásico es el medio por el que viajan esas ondas. Resulta que había una teoría desde la física que también ya se rebatió. Resulta que hay algo que se llama el cero absoluto. El cero absoluto, entonces, no quiero errar en la información aquí en el seminario, está en grados Kelvin, pero quiero dar el valor que es. El cero absoluto es a 0 grados Kelvin, que sería igual a menos 273,15 grados centígrados o grados Celsius, porque es que realmente centígrados es una escala. Menos 273,15 grados Celsius o 0 grados Kelvin. Ese es el cero absoluto, es decir, 0 grados Celsius no es el cero absoluto.
es simplemente el punto en el que el agua se congela, que pues el ser humano lo puso como referencia para medir a qué nivel se congela el agua, pero ese no es el cero absoluto. Resulta que la ciencia erróneamente, porque eso pues ya se ha refutado, decía lo siguiente: en el cero absoluto o 0 grados Kelvin hay una detención de la cinética de la materia. ¿Qué es la cinética de la materia? Me va a tocar explicarlo también por acá. Vamos a ver si encuentro un GIF animado en internet. Estados de la materia, GIF animado, pongámoslo. Para explicar bien esto, porque es que la idea es que quede súper claro cómo funciona el campo akáshico. Hay alguien que está intentando ingresar, listo, ya ahí le di el ingreso a Andrea. Vamos a ver si este GIF nos sirve. Sí, vea, este GIF nos sirve. Los distintos estados de la materia se conforman por el movimiento que tienen las partículas que conforman ese compuesto. Ojo, no confundamos calor con temperatura. Acá voy a hacer esta aclaración. Calor es el gradiente, es la energía. O sea, cuando nosotros hablamos de calor, hablamos de energía. Cuando hablamos de temperatura, hablamos del efecto que esa energía ejerce sobre las moléculas. O sea que calor se define como energía y temperatura se define como la excitación molecular producto de esa energía. Entonces, obviamente, a mayor calor, que sería la energía, pues mayor temperatura, o sea, excitación molecular. Y la excitación molecular son los movimientos que estamos viendo en este GIF animado. Resulta que cuando algo está en estado sólido, se está moviendo, date cuenta que está como vibrando, están muy pegaditas esas moléculas, esas partículas, pero igual se mueven, que eso se llaman los modos vibracionales, que pasé por encima un poco ese tema en momentos anteriores dentro de este seminario. Entonces, pese a que están quietos ahí, están como vibrando. En el líquido, como puedes ver, entonces esas partículas ya empiezan a moverse un poquito más entre ellas, cuestión de que ya no respetan como esa matriz y como que una puede pasar sobre la otra, por eso es que el líquido se expande. Y cuando nosotros ya vemos el estado gaseoso, pues entonces ya esas partículas empiezan a chocar entre ellas, etcétera, en ese medio en donde estén. ¿Qué era lo que decía la teoría del cero absoluto? Decía, cuando alcanzamos 0 grados Kelvin, no va a existir ni siquiera esa pequeña vibración del estado sólido, va a estar quieto, quieto, quieto totalmente. Entonces decíamos que en el cero absoluto no hay energía, porque no hay calor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que hay lugares en el universo que se conoce que están muy, muy cercanos al cero absoluto. Hay una constelación que está muy cercana al cero absoluto. Venga a ver si la encuentro rápidamente. Constelación cercana al cero absoluto. Estoy aquí improvisando un poquito en el seminario, pero es pues para que esta constelación Centaurus en la nebulosa de Boomerang, a unos 5.000 años luz de distancia de nuestro planeta. Por ejemplo, ahí está a menos 272 grados Celsius, o sea, casi el cero absoluto. ¿Mm? Pero, ¿qué sucede? Ahora sí vamos al campo akáshico. Resulta que los físicos modernos han encontrado algo que se llama la energía del punto cero. Resulta que ellos mismos están afirmando que aunque un elemento se encuentre en el cero absoluto, a diferencia de lo que decían los físicos antiguos, aún tiene energía. No es como que, está en el cero absoluto, entonces su energía es igual a cero, porque no hay ni siquiera el más mínimo movimiento entre sus partículas, sino que la física moderna dice, no señores, hay una energía que es la energía del punto cero y así estemos en el cero absoluto, hay algo de energía en ese elemento. Ahora, resulta que se ha encontrado que hay energía del punto cero en el vacío cuántico. ¿Qué es el vacío cuántico?
¿Es el mismo vacío que puede haber entre un átomo y otro o es el mismo vacío que puede existir en el espacio, en el universo? O sea, los planetas están y las estrellas en medio del vacío cuántico. Y ese vacío cuántico tiene energía del punto cero. ¿Qué es entonces lo que se comprueba acá? Que en el espacio el vacío no es vacío. O sea, no es como que en el vacío no exista nada. Porque si hay una energía de punto cero, quiere decir que en el vacío hay energía. O sea, el vacío no es como que no haya nada. Lo que pasa es que el vacío cuántico primero no tiene partículas físicas. Es superfluido y transportador de información. Vamos a empezar a explicar esto poco a poco para que entiendas qué es el campo akáshico y cómo es que almacena la información en los registros. El vacío cuántico, en vez de entenderse como la nada, como que no hay nada, se entiende como el mar. Entonces yo aquí, como para poderte ejemplificar de una manera sencilla, te traje cómo funciona el sonar de un barco. Recuerda que el sonar es una tecnología que proviene de la comunicación ultrasónica de los delfines. Entonces aquí hay un sonar y aquí dice que esta es la posición del barco y que ese barco empieza a emitir unas ondas ultrasónicas que chocan contra cada pez, contra cada piedra, contra cada alga y devuelve la información al barco. Haz de cuenta también como el mecanismo de los murciélagos, es lo mismo, que detecta obstáculos con el sonido. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Quiere decir que cada ser vivo tiene una vibración. Ojo, todo tiene una vibración. Ahí es cuando se puede afirmar que no es como que el propósito de la existencia del ser humano es volver a ser uno con Dios, que sería esa energía del principio al fin, que en términos de esto podría estar en el campo akáshico ese Dios, ¿no? Sino que lo que estamos diciendo es que cada ser humano a lo largo de sus existencias y de sus posibles vidas tiene una energía que es única. Por eso es que un clarividente, como he mencionado en otros seminarios, para poder detectar dónde está alguien para su clarividencia, necesita como un sabueso coger un objeto de esa persona o una fotografía para poder escanear su energía única. Incluso esa energía única persiste después de la muerte en nuestra dimensión. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona tiene una energía única, única en el universo, todos vibramos de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo del sonar? Haz de cuenta que el barco es una persona y ese barco irradia su energía única. Se me pasó aquí a la otra diapositiva. Ese barco irradia su energía única. Pero esa energía única también la perciben los otros seres. Por ejemplo, en este ejemplo del sonar, los peces. O sea, entonces ahí hay una interdefinición, como mencionaba Adriana, donde el barco tiene su propia onda, pero esa onda a la vez es percibida por los peces, los cuales cada uno de esos peces también tienen su propia onda. Un pez al nadar, un pez al comerse a otro pez también genera ondas en el mar. Entonces vamos a decir que si nosotros miráramos desde un helicóptero por encima del mar, podríamos ver la superposición de todas las ondas. Podríamos ver cómo si hay dos barcos, uno cerca al otro, se superponen las ondas de esos barcos. Podríamos ver las ondas producidas por un banco de peces que está nadando. Entonces el campo akáshico, que es el mismo vacío cuántico, que está detrás conteniendo a los planetas en lo macro y conteniendo a cada átomo en lo micro, funciona como ese mar. Es un medio por el cual van viajando a manera de ondas las comunicaciones de todo con todo, donde ahí hay una memoria descentralizada. No es como que los registros akáshicos sean un punto en el vacío cuántico, donde yo voy a ese servidor y descargo la información,
sino que funcionaría para los que conocen ese tema, funciona como el blockchain, como una información descentralizada. Así funcionan los registros akáshicos. ¿Por qué descentralizada? Porque si estas son ondas que se van expandiendo, entonces uno puede encontrar visos de esa onda donde quiera buscar, donde quiera. Es una memoria descentralizada. Pero entonces cuando hablamos de que es superfluida, ¿qué es? En el mar hay una fricción. Entonces, ¿qué pasa? Que este barco genera una onda, pero esa onda en la medida que se va disipando, va desapareciendo, porque hay una fricción. Entonces esa onda desaparece. En cambio, como el campo akáshico es superfluido, igual que los microtúbulos, que era donde decía que funcionaba similar, al ser superfluida, estas ondas no desaparecen, o sea, esta onda se sigue disipando, 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 disipando. Ahí es donde yo puedo encontrar la información, ya sea de los peces, ya sea del barco, de lo que sea, en cualquier parte del campo akáshico, porque es superfluido. O sea, en todo el campo akáshico está la información de todo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con ese vacío cuántico que contiene a ese campo akáshico y a esos registros akáshicos que están almacenando esa información del todo. Resulta que te había indicado que esa comunicación entre dos nodos se hace por medio de ondas de lo que sea. Ondas de sonido, ondas de luz, ondas eléctricas, etcétera, ondas iónicas, etcétera, etcétera. Resulta que las ondas tienen tres formas de transmisión o de disipación a través de un medio, que ese medio sería el campo akáshico. Está la onda transversal, que es como tú la ves, es ese fenómeno de zigzag de gusano que hay a través de un medio. Haz de cuenta que la onda transversal es como si hubiera una piscina y haya un niño que esté saltando verticalmente sobre el agua. ¿Qué va a hacer? Va a generar ondas transversales, va a generar olas, digamos. La onda longitudinal, por otro lado, es una onda que se genera a lo largo del medio, longitudinalmente. Entonces vemos acá que es una onda que se transfiere ya no a manera de olas, sino longitudinalmente sobre ese medio. Pero ahí también hay ondas, date cuenta, como que hay un espacio que se contrae y otro en el que se elonga. Va pasando, run, run, run. Así funcionan, por ejemplo, las ondas acústicas. Las ondas de sonido tienen ondas longitudinales. Y hay ondas de torsión que es a lo largo, como si ese medio se volviera una espiral. Una torsión es como retorcer algo. Entonces, la comunicación a nivel de onda torsional es como si hubiera una espiral a través de ese medio. Entonces, dependiendo de hacia el lado que gire, pues va a haber esa torsión hacia un lado o hacia el otro. Resulta que el campo akáshico, por ser superfluido, también tiene la capacidad de transmitir información a través de estos tres tipos de ondas. Hay disipación, hay emisión de información de estas tres formas. ¿Esto qué hace? Pues que todo sea una energía única, porque hay frecuencias transversales, longitudinales y torsionales. ¿Cómo se almacena la información en el campo akáshico? Una vez que un nodo se comunica con otro, esto va dejando una huella energética que permanece. ¿Por qué? Porque es una superficie superfluida. Al no haber fricción, esa información va a permanecer por todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Sin ruido, como funcionaban los microtúbulos que yo te decía, como en la película Bichos, es decir, unas ondas se van a poder cruzar con otras, pero no va a haber ruido. Es decir, se va a conformar la huella única de cada ser en cada espacio, en cada tiempo. Y sin enmarañamiento, o sea, no se van a poder juntar, digamos, como que si yo me muero y otra persona se muere y se juntan nuestras dos energías, entonces hacemos una hibridación y desaparecemos los dos. No, no hay enmarañamiento cuántico en ese campo.
Así funciona el campo akáshico, que contiene a los registros akáshicos, que es lo que nosotros invocamos a través de, eh, digamos, de esta oración del sendero. ¿Queda claro cómo funciona el campo akáshico? Quisiera pues que habláramos de preguntas. Incluso yo, por ejemplo, acá hice una pregunta orientadora y es la siguiente. ¿Cuáles formas de comunicación sensorial o extrasensorial utilizas con frecuencia? Entonces, si hablamos de comunicación sensorial, pues hablamos de los 5 sentidos, y extrasensorial, por ejemplo, si una persona tiene cierta afinidad con la evidencia, con los viajes astrales, entonces ahí hablamos, por ejemplo, de una comunicación extrasensorial que viene de la visión etérica o la visión astral, por ejemplo. Listo, ya empezamos entonces con preguntas. Piedad, abre tu micrófono y conversemos. Buenas noches. Buenas Mira, es noches. que yo tengo claro que o sea, el campo acásico actúa como algo como la genética, algo así, que guarda o sea, como, ¿qué te digo yo? Como va a transmitir cada ser su energía, algo así. O sea, como que cada ser tiene en su ADN un actuar, ¿no es cierto? Ujú. Estoy un poco confundida por eso. Pero lo que entiendo es que un campo acásico actúa de esa manera. Es como el ADN, ¿no? No, lo que yo, nuevamente, Piedad, lo que yo te estaba dando al inicio del seminario son distintos ejemplos para afirmar que todo se comunica con todo en todas las dimensiones, a todas las escalas, y que hay dos componentes que son el lenguaje y el medio por el que se disipa ese lenguaje, por el que transmite ese lenguaje. Entonces, eran ejemplos, pero el campo akáshico funcionaría más bien como un estanque donde cada ser humano es una piedra que cae en ese estanque. Entonces, ¿qué pasa si tú, voy a ir poniendo aquí en un paint, voy a ir poniendo aquí en un paint mientras te voy explicando, Piedad. Supongamos que este lienzo en paint, este espacio en blanco, es un estanque de agua que está quietico. Y vamos a decir que cada ser humano es una piedrita que la voy a dibujar como un círculo negro. Entonces voy a tener aquí 4 seres humanos. Resulta que cada ser humano tiene una energía única. Haz de cuenta que cuando yo tiro en ese estanque quieto una piedrita, genera una onda que se expande. Esa sería la energía de cada ser humano. Entonces vamos a decir que cada energía es diferente. ¿Cómo voy a decir que cada energía es diferente? Por la distancia que hay entre las ondas. Entonces este ser humano, digamos, su energía es así, muy pegadita. Vamos a decir que este otro ser humano tiene otra vibración. Vamos a ponerlo de unas ondas más separaditas, por ejemplo. Vamos a decir que este ser humano vibra de una manera diferente. Vamos a decir que tiene ondas que no están totalmente sobre su centro. Esto ya querría decir una vibración diferente. Y vamos a superponer, vamos a decir que este ser humano vibra así, por ejemplo. Voy a poner otro círculo muy grande. Listo. Entonces, Piedad, ¿cómo funciona el campo akáshico? El campo akáshico es como si fuera ese estanque que recibe la energía de cada uno de estos seres humanos, que sería esta piedrita que cae, que cada uno tiene una vibración totalmente diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el medio es superfluido, estas ondas de cada uno de ellos se va a expandir hacia el infinito. Hacia el infinito. Nunca van a frenar. A diferencia del estanque, nunca van a frenar. Estas ondas van a crecer más y más y más. Entonces, cuando una persona consulta el campo akáshico, puede consultarlo desde cualquier ángulo. No es como que voy a dibujarlo aquí en otro color. No es como que aquí se encuentra el disco duro del campo akáshico, entonces yo tengo que ir acá.
sino que yo puedo consultar estas ondas de estos seres humanos en cualquier lado, porque estas ondas se van a disipar en ese medio superfluido. Entonces, yo puedo, por ejemplo, consultar la energía desde acá, consultar la energía desde acá, consultar la energía desde acá. Desde donde tú quieras verlo, puedes consultar la energía y esos son los registros akáshicos, son esas ondas que quedan grabadas en ese medio que se siguen disipando, disipando, disipando. ¿Te queda ya más claridad de cómo funciona el campo akáshico? Sí, pero lo que yo te decía era que el ADN pues de cada persona es diferente, ¿no? Entonces, a eso era lo que yo me refería. Era como que o sea, eso que tú te estás refiriendo de las ondas actúa como el ADN de cada persona, ¿no es cierto? Que, o sea, todos somos diferentes. Sí, O sea, efectivamente, tenemos hay algo en el ADN que precisamente es esa expresividad génica. Es decir, tú puedes tener los mismos genes que otra persona, pero lo que se manifiesta o no se manifiesta es diferente. De pronto lo que tú estás haciendo la asimilación es como que dependiendo de esos genes que se manifiesten o no se manifiesten, va a cambiar la vibración de esa persona. O sea, el hecho de que este vibre así y este vibre así puede ser responsabilidad del ADN. De pronto es lo que estás asumiendo. Y la respuesta es que sí y no. El ADN de nuestra expresividad génica sí puede tener relación de cómo vibremos, porque efectivamente pues eso se convierte en proteínas y aminoácidos y cada proteína y cada aminoácido tiene una vibración, entonces la superposición de esas vibraciones se vuelve la vibración de cada persona. Por eso existe algo como los modos vibracionales de las moléculas. Entonces, haz de cuenta que dependiendo del ADN que tú tengas, etcétera, y todo esto, entonces vamos a poner vibración. Digamos que las moléculas vibran de una manera diferente y entonces eso da nuestra vibración. Entonces, es sí y no porque sí, mira, las moléculas vibran así, haz de cuenta. Entonces, el hecho de que unas cosas se manifiesten en el ADN de uno y no en el del otro, va a cambiar la vibración de esa persona. Por eso te digo que todos tenemos vibraciones únicas. Pero por otro lado, no es el único fenómeno. O sea, el ADN sería uno de muchos fenómenos que hacen que tengamos cada uno una vibración única. ya me quedó más claro. Es que yo lo tomaba era como ejemplo, ¿no? En lo del ADN. Como que Efectivamente, cada... que cada uno es único por su vibración. Ajá. Pero entonces lo que yo te digo es que la respuesta es que sí y no. El ADN sí afecta, pero no es el único factor Ah, perfecto. Te para que agradezco. cada uno tenga su propia vibración. Listo. Te Hay agradezco. factores Muchas gracias. incluso más extraños y es que, por ejemplo, se sostiene que los pensamientos de una persona también afectan su vibración, por ejemplo. O sea que si se afecta la vibración de una persona, por ejemplo, esas ondas que tú me mostrabas, tienden a expandirse más cuando se afectan. Eh, digamos que el cambio de vibración es la oportunidad que tú tienes en este planeta. O sea, eso responde a una pregunta muy clave y es, ¿yo por qué siendo energía estoy metido en un cuerpo? Una de las respuestas es para cambiar de vibración. O sea, si tú naces con la misma vibración que mueres sin modificación alguna dentro de eso que te hace única, aclaro, porque cada energía es única, pero si no hay cierta modificación dentro de eso, pues no hiciste nada en vida. O sea, viniste y te fuiste totalmente igual. Entonces ahí hay una posibilidad de cambiar esa vibración dentro del marco de que es única. Entonces, ¿cuál es el punto, Piedad? No es que eso cambie qué tanto se expande tus ondas en el campo akáshico. O sea, una persona buena puede ser esta y una persona mala puede ser esta y su expansión en el campo akáshico es la misma. Lo que afecta es la vibración que esa persona va dejando en el campo akáshico. Una vibración, por ejemplo, si ya lo vemos en el plano temporal,
voy a ponerlo por acá, en el plano temporal, una persona con una vibración armónica podría verse así. Aclarando que aquí solo estoy poniendo la sección transversal de esa onda, ¿no? Acuérdense que hay longitudinal y de torsión, pero digamos, pongo la transversal así. De pronto una persona que tenga una mala vibración, por decirlo así, va a tener mucho ruido, entonces se va a ver así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eh, ambas se van a disipar en el campo akáshico, pero una vibración va a tener más ruido que otra. Ese ruido hace que esa vibración sea inarmónica y que sea una persona que cuando tú la tienes cerca, tú digas, uy, qué vibración tan fea. Entonces, no tiene que ver con la disipación de energía del campo akáshico. Hasta el peor asesino tiene disipación en el campo akáshico. Y tú puedes contactarlo y tú puedes, etcétera. Tiene que ver es con la forma de la onda que se disipa en el campo akáshico, con esa frecuencia y esa vibración. No sé si con eso respondo más tu inquietud. Sí, ya me quedó más claro, te agradezco. Bueno, ¿tienen más preguntas? Ya que llegamos aquí al punto clave de este seminario que es explicar cómo funciona el campo akáshico. O sea que eso explica un poco la pregunta de ¿cuál es mi propósito en esta vida? Nosotros somos esa energía única que vamos dejando huella en el campo akáshico. Ir a consultar los registros akáshicos es ir a esa huella, conectarse con esa energía específicamente, bajarla hasta acá y que eso me transmita un mensaje. Entonces hay un proceso de traducción de esa onda que está en el vacío cuántico a imágenes, palabras, etcétera, que es lo que ve la persona lectora de registros akáshicos. Bueno, no, hoy estamos como poco conversadores. Bueno, pero quería explicarles cómo funciona esto. No sé si queda claro cómo funciona. Cuando uno va a los registros akáshicos, ¿qué es lo que está consultando? Lo acabo de explicar. Bueno, eh, finalmente, ya para entrar a una parte más de praxis, voy a explicarte cuál es la diferencia entre leerle los registros akáshicos a otra persona y leer los registros akáshicos para uno mismo. Voy a hacerte la diferenciación. Entonces, cuando tú lees los registros akáshicos para otras personas, debes empezar por la meditación del pilar, que la vimos en el seminario pasado, ¿cierto? Entonces hacemos la meditación del pilar, nos relajamos. Esa meditación del pilar simplemente sirve para activar los chakras. Recordemos que tenemos 7 chakras corporales y otros chakras que están por encima de nuestro cuerpo, de nuestra médula espinal y de nuestro cerebro. Entonces, la idea de la meditación del pilar es poder generar una sincronización de esos chakras para ponernos en un estado de meditación más susceptibles de conectarnos con las energías que se encuentran en el campo akáshico. Entonces, cuando leemos los registros akáshicos para otra persona, hay unas recomendaciones y es que, primero, cuando tú lees los registros akáshicos para ti mismo o para ti misma, los mensajes siempre van a venir de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo he leído los registros akáshicos para mí mismo, a mí los mensajes se me manifiestan como pensamientos con imágenes lúcidas con detalles. Pero ¿qué pasa? Que cada persona, dependiendo de su característica propia, una persona puede ser más auditiva, otra más visual, otra más kinestésica, etcétera. Cuando tú lees los registros akáshicos para otra persona, el mensaje se te va a transmitir no de la mejor manera para ti, sino de la mejor manera para la otra persona. Es decir, cuando lees los registros akáshicos para los demás, los mensajes te van a empezar a llegar de maneras diversas. Cuando lo lees para ti mismo o para ti misma, te va a llegar siempre de la misma manera. Entonces, esa es una de las diferencias.
Lo segundo es que recuerda que después de hacer la meditación del pilar, entonces vamos a hacer la oración del sendero, donde se denomina oración del sendero porque nosotros nos volvemos un puente entre los seres de los registros akáshicos y digamos la conexión ya con el yo y con las otras personas. Entonces, en esa oración del sendero va a haber unos puntos donde se va a hablar en voz alta y otros donde mentalmente tienes que recitar. Entonces, en voz alta, lees estas frases de acá, que en este momento pues no las voy a leer porque no he hecho la oración, perdón, la meditación del pilar, entonces no sería conveniente recitar la oración si no he hecho todos los pasos, solo te los pongo acá. Y en esta parte en silencio la puse en color rojo. ¿Por qué? Porque esta parte varía respecto a la oración del sendero cuando lo haces para ti mismo. Entonces, estas dos frases cambian de una manera a la otra cuando lo lees para ti mismo, para ti misma o para otra persona. Después llega esta parte que es totalmente en silencio, donde desde esta parte de la oración del sendero hay una conexión vertical con la energía de la luz. Nosotros nos vamos a comunicar o vamos a hacer puente con el campo akáshico a través de la luz desde el octavo chakra. Por eso es que en la meditación del pilar tú vas a sentir que desciende una luz de color dorado sobre ti hasta que generas la forma de huevo que pues te recomiendo si no recuerdas cómo hacerla, vayas al video de la primera parte de este seminario. Luego, después de ahí, la luz baja al chakra corona, recordemos que el chakra corona es de color violeta, en donde esa luz que se vuelve de dorada a violeta después baja al chakra corazón y debes hacer una conexión horizontal desde tu chakra corazón, que es de color verde, vas a emitir esa luz verde a esa otra persona. Entonces, al hacer ese puente, digámoslo casi en forma de L, es que vas a empezar a poder traer información desde los registros akáshicos y después transmitirla y hacer puente de conexión con la persona a la que estás leyéndole los registros. Como te puedes dar cuenta, leerle los registros akáshicos a otra persona es más complejo que leerlos para sí mismo, porque ya hay un manejo de energía en distintas frecuencias de luz desde los registros, desde el campo akáshico, hacia ti y de ti hacia la otra persona. Y entonces en silencio vas a decir esto. Recuerda que siempre debes utilizar el nombre que aparece en la cédula. ¿Por qué? Porque el nombre de cada persona atrae cierta energía. Entonces vas a utilizar el nombre de esa persona tal cual como aparece en la cédula. Luego entonces pasas otra vez en voz alta a entrar a un estado de conciencia expandida. Generalmente en esta parte es donde tú vas a poder percibir esas sensaciones extrañas. Personalmente a mí me pasa que empiezo a ver mis manos con luz, empiezo a ver como una niebla alrededor mío. Entonces ese estado de conciencia expandida se abre desde esta parte de la oración hasta finalmente llegar a la frase los registros están ahora abiertos. Luego de ello, pues entonces vas a poder hacer la pregunta. La información de los registros akáshicos, entonces como atraviesa desde tu chakra corona hasta tu chakra corazón, generalmente se va a manifestar ya sea desde tu tercer ojo como imágenes y desde tu chakra corazón como emociones, sensaciones, sentimientos, etcétera. Puede pasar algo y es que cuando tú le lees los registros akáshicos a otra persona, tú vas a empezar a sentir las emociones, vas a generar una super empatía, por decirlo así, con la persona a la que le estás leyendo los registros, pero entonces no sientas miedo de empezar a traer las emociones de esa otra persona hacia ti, porque cuando tú cierras los registros akáshicos vas a volver a cortar ese puente, entonces vas a dejar de sentir esas emociones. Puede pasar también que cuando le estás leyendo los registros akáshicos a la otra persona, sientas como que te desconectas de ese plano, entonces ahí lo recomendable es volver a iniciar la oración del sendero para volverte a conectar con los registros.
Finalmente, luego de hacer las preguntas, entonces vas a hacer el cierre, donde en voz alta, pues vas a agradecer por esa información que recibiste y vas a repetir 3 veces esto último porque estás cerrando 3 puertas. No sé si de pronto hay preguntas acerca de esto, de cómo se le leen los registros akáshicos para otra persona. Yo tengo una pregunta, Dime, Piedad. digamos, a una persona que ya murió, ¿uno puede leerle los registros? ¿O eso ya no? ¿O a dónde va exactamente los registros de una persona que ya muere? Los registros, ¿qué pasa, Piedad? Una persona que muere simplemente está cambiando de dimensión. Como los registros akáshicos son transversales a todas las escalas y a todas las dimensiones, una persona que está fallecida en este plano puede consultarse exactamente de la misma manera que con una persona viva. ¿Qué es lo que sucede? Que tú necesitas a una persona de puente con el difunto. O sea, puede ser tú misma o puedes, digamos, es como que una persona dijera, yo quiero leer los registros akáshicos, entonces tú le dices en un momento, bueno, ¿cuáles son tus preguntas? Entonces, una de esas preguntas tiene que ver con un familiar que falleció. Entonces, esa persona es el puente para contactar con la energía del fallecido. Es decir, que los registros akáshicos te van a dar información de la persona fallecida, pero en relación a la persona a la que tú estás utilizando como puente. Es decir, tú a una persona fallecida no le puedes leer los registros akáshicos de su vida independiente o de sus posibles secretos o lo que sea, sino que, por ejemplo, si yo te dijera, Piedad, necesito que me leas los registros akáshicos y quiero preguntar por mi padre que murió, entonces los registros te van a dar información, pero de la relación mía con mi padre. No van a dar otra información porque ya no está en este plano. Sin embargo, la energía de la persona fallecida sigue reposando en los registros akáshicos porque fallecer simplemente es cambiar de dimensión y los registros akáshicos están en todas las dimensiones. O sea que sí se puede, pero de otra manera, por decirlo así. Como con un puente, con una persona y mirando la relación del fallecido con esa persona. ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, me quedó claro, gracias, te agradezco. Listo, Piedad. Andrea está preguntando si por algún motivo se olvida cerrar alguna puerta, ¿qué pasa? Queda el proceso incompleto y los registros akáshicos pueden permanecer abiertos. No es que te vaya a pasar algo malo, sino que puedes, por ejemplo, experimentar emociones y no entender por qué. Pues, por ejemplo, oiga, me siento como de tal manera, pero no hay nada aparente. ¿Qué pasa? Y es porque estás recibiendo todavía información y recibiendo toda información. Probablemente llegue un momento donde el puente se cierre, pero probablemente puedes durar por un cierto par de segundos, minutos, etcétera, con un tipo de emociones y sensaciones inexplicables porque estás recibiendo información, pero ya de manera subconsciente. O sea, como que ya no estás conectada conscientemente, pero estás recibiendo información todavía. Y como decimos que uno recibe información por el chakra corazón, pues entonces vas a tener ciertas emociones por ahí. Eso podría pasarte. Después de cierto tiempo se puede cerrar solo ese puente, pero lo recomendable pues es siempre hacer las cosas con todo el protocolo del caso, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahorita no leí la oración del sendero para leerle los registros akáshicos a otra persona, porque no he hecho la meditación del pilar. Entonces, sería como invocar sin haber pasado por todos las fases que se requieren para abrir los registros akáshicos.